Bien, hermanos, que si como carne de puerco todavía, el asunto es que no me pueden parar de comer carne de puerco, hermanos. Es el problema. Me encantan las carnitas, los chicharrones, gorditas de chicharrón de pella, de ¿cómo se llama el otro? De prensado, el asado rojo, riquísimo, hermanos. No, qué bárbaros. Yo no, nomás por eso no me hice judaizante por comer carne, hermanos. Hermanos, gracias, hermanos, por la bendición que el Señor nos da de estar aquí con ustedes, y vamos a tener una enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios. Gracias, pastor, también por la oportunidad, y voy a invitarle que vayamos allá a nuestras Biblias en Tercera de Juan. Tercera de Juan, versos 5 a el 8. Tercera de Juan 5 a el 8, voy a leerlo, usted solamente sígame con su vista y yo voy a dar lectura a estos versos. Dice así: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En esta tarde, mis hermanos, quiero hablarles un tema, hermanos, que no es nuevo para ustedes como iglesia, mas sin embargo que es necesario volver a tocar. Quiero hablarles acerca de cooperemos con la verdad. Vamos a orar y vamos a continuar. Señor, solamente para rogarte venimos, para que tú hables a nuestros corazones, nos ayudes a tener un corazón dócil, tierno y obediente a tu palabra. Como ya alguien oró, Señor, hace un momento, que nuestra atención pueda ser al mensaje de tu palabra, y Señor, que nos ayudes para quitar toda distracción y estar atentos, mi Dios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien. Antes, hermanos, de entrar al tema, permítame decirle algunas cuantas cosas con respecto al hermano Gallo. El hermano Gallo, mis hermanos, era un hijo espiritual del apóstol Juan. Él lo ganó probablemente, no tenemos bien claro quién fue quien ganó para Cristo al hermano Gallo, pero sí podemos darnos cuenta en la historia bíblica que Pablo fue quien bautizó al hermano Gallo. Lo más probable, hermanos, es que Juan fue quien discipuló al hermano Gallo, y en una de las iglesias que Juan comenzó, dejó al hermano Gallo encargado como el pastor de la iglesia. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, es una carta, son unas palabras dirigidas del apóstol Juan hacia el hermano Gallo como pastor de esta iglesia. Y en lo que pudimos leer, hermanos, de la carta, nos damos cuenta que Juan lo está felicitando en cierta manera por el buen trabajo que hace con la iglesia, porque en su trabajo, en la manera en que la iglesia va aprendiendo y creciendo, él se podía dar cuenta que era un verdadero siervo de Dios y que estaba entregado a la obra de Dios. Pero en estos versículos, mis hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Juan hace énfasis en unos ciertos hermanos anónimos, dice hermanos desconocidos. Estos hermanos desconocidos, ¿quiénes eran? Estos hermanos desconocidos eran evangelistas, o en nuestro términos, hermanos, eran misioneros que venían, como algunas veces han tenido, o varias veces han tenido acá en la iglesia, a misioneros que pasan, están o evangelizan y ayudan a colaborar al pastor y sus ayudantes a ganar almas, a discipular y a traer gente a la iglesia. Estos hermanos desconocidos eran estos evangelistas que estaban trabajando para el Señor. Entonces el apóstol Juan está tratando con Gallo y le está diciendo: bien haces cuando prestas servicio a todos los hermanos, pero muy especialmente a los hermanos desconocidos, a los que vienen para ayudar a trabajar y servir en la obra de Dios. Entonces Juan anima a Gallo, mis hermanos, a darles una ofrenda. ¿Cómo sabemos que está hablando acerca de ofrenda? Porque dice en el versículo 6, como es digno de su servicio a Dios. Este tema, mis hermanos, no es nada desconocido para ustedes. Y qué bueno, hermanos, qué bendición estar en una iglesia
que sabe, que entiende de qué se trata la obra misionera. Y la iglesia del hermano Gallo también lo sabía. Pero Juan quería que ellos siguieran creciendo en esta gracia, que ellos pudieran dar una ofrenda como es digno del servicio a Dios, no como es digno de los hermanos desconocidos o de los evangelistas. ¿Por qué? Porque el hombre no merecemos nada, mis hermanos, ni siquiera la salvación que ya la tenemos, y por eso es por gracia, porque no merecemos nada, mis hermanos, ni tampoco merecemos ofrenda o remuneración, mucho menos al ser la obra de Dios, sino que Juan le dice a Gallo: dales una ofrenda como es digno de su servicio a Dios, que cuando pase algún misionero Gallo se pueda sentir contento, tranquilo, en paz en la iglesia. Hermanos, y ustedes aquí con ustedes hemos pasado muchos misioneros, hermanos, y cuando venimos a una iglesia, hermanos, pasamos a muchas iglesias, pero ahorita que llegamos, el pastor me dice: déjeme darle un abrazo. Yo ya se lo iba dando, hermanos, el abrazo, porque me dio mucho gusto estar. Así debe de ser, mis hermanos. Así debe de ser, que cuando pasa el misionero, los misioneros a la iglesia, se sientan como en casa. En palabras más sencillas, hermanos, eso es lo que Juan está tratando con el hermano Gallo, que cuando pasen estos hermanos desconocidos evangelistas, puedan ellos sentirse como en casa. El versículo 7 nos dice que estos hermanos desconocidos rechazaron cualquier tipo de manutención, es decir, que renunciaron a sus trabajos seculares. Como ya habremos conocido a varios misioneros, que algunos de ellos estaban en la Fuerza Aérea, otros eran contadores, otros eran comerciantes, otros eran de diferentes trabajos que tenían, mis hermanos, y ellos renunciaron a cualquier tipo de manutención que no viniera de las iglesias, obedeciendo al Señor en el llamamiento. Por lo tanto, Juan le recuerda a Gallo algo que él ya sabía. En el versículo 8 le dice, quiero resaltar dos palabras, dice: nosotros pues debemos. Habla de un deber de la iglesia sobre los hermanos desconocidos. ¿Cuál es el deber? Acoger a tales personas. Porque cuando se acoge, cuando se coopera con estos hombres, precisamente eso pasa. Dice: para que cooperemos con la verdad. Este tema, mis hermanos, obviamente es de misiones, pero también un poco de dinero. Ahora, no se me molesten ni se salgan, por favor. Ya salió la primera, no es cierto. Vaya, hermana, tranquila. Este tema, mis hermanos, aunque es de finanzas en parte o todo, no es para meterle la mano al bolsillo y sacarle. Viene otro misionero para hablarnos de dinero. Hermanos, lo que le quiero hablar es una ganga para usted. Sí saben lo que es una ganga, ¿no? Una oportunidad que no se deja pasar, que hay que aprovecharla. ¿Por qué hablar de dinero? La Biblia nos habla mucho de dinero. Poquito más del 20% la Biblia nos habla de dinero. ¿Por qué? Imaginen, mis hermanos, espero que me escuchen ahí atrás. ¿Me escuchan bien, hermanos? Okay. Acá tenemos a un hermano. ¿Su nombre, hermano? Francisco. El hermano Francisco. Supongamos que él no es sano. Es un pobre hombre borracho que golpea a su esposa y se gasta el dinero y todo eso. Un hombre condenado al infierno. Y acá tenemos de este lado el hermano Everardo. El hermano Everardo, un cristiano de 20 a 25 años de edad, un buen ganador de almas, que diezma, que ofrenda, pero viene él y empieza, anda ganando almas y lo encuentra a él, le da el evangelio, y Francisco decide abrazar el evangelio. En ese momento Francisco ya no es Francisco, ahora es el hermano Francisco, porque tiene la vida eterna. La vida eterna se tiene en el momento, instantáneamente, que la persona decide creer al evangelio. Ahora tenemos a un nuevo creyente, a un nuevo hermano que tiene apenas unos minutos de ser salvo, contra un hermano que tiene 25 o 30 años en el evangelio. No importa que tenga tanto en el evangelio o que tenga muy poco, ambos hermanos tienen todavía decisiones que tomar con respecto al tema del dinero y de las finanzas. Por esa razón, mis hermanos, Dios nos instruye mucho en la Biblia acerca del dinero, no para quitarnos, sino para ayudarnos. Nos pone fundamentos, nos pone principios para que nos vaya bien y no para quitarnos. ¿Sí, mis hermanos? Gracias. Ahora,
La Biblia habla más de dinero que del resto de las doctrinas de la Biblia. Por ejemplo, ya conocemos, hermanos, solamente recordamos que la doctrina de la salvación es como un kit que contiene varias doctrinas. ¿Se acuerdan, hermanos? Justificación, redención, santificación, adopción. ¿Qué más, hermanos? Bueno, ya se la saben. Sí, hermanos, es como un kit que contiene varias doctrinas. Bueno, la Biblia nos habla más del dinero y las posesiones que de todo el tema de la salvación. El único tema, hermanos, que separa al tema del dinero en la Biblia es la segunda venida de Cristo. Inmediatamente después la Biblia nos habla mucho acerca de dinero. Y con razón, mis hermanos, Dios, que es soberano, que es todo sabio, que conoce todas las cosas, nos dejó tanto escrito en la palabra de Dios porque lo necesitamos. Escuche el siguiente dato que leí hace unos meses atrás en un noticiero de internet, en un periódico de internet. Dice: 9 de cada 10 familias mexicanas están endeudadas y sin posibilidades de salir pronto de la deuda y dejan de pagar impuestos y servicios. En promedio, cada hogar mexicano, 35,500 pesos mexicanos por atrasos con los bancos y compromisos no bancarios. Este problema o endeudamiento no fue causado meramente por la pandemia, sino por atrasos en los pagos y por seguirse endeudando con parientes, amigos o prestamistas. Hablando estadísticas de México, y lamentablemente algunas familias de esta iglesia están en esta situación, que no pueden salir de la deuda. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque al final lo que sufre es la obra misionera por tan solamente falta de dinero. Decimos, Dios es el dueño del oro y de la plata, el Señor provee, pero el asunto es que la obra misionera, lamentablemente y vergonzosamente, para vergüenza nuestra, hermanos, me refiero a la iglesia bautista, no está en particularmente, sino a manera general, mis hermanos, la obra está atrasada por falta de recurso económico. Ya sea que vino el hermano Eric, vino a despelucarnos, vino a desplumarnos, no, hermanos. No, mis hermanos. Vengo hablando en favor de la obra misionera y con un verso 100%, con versículos, hermanos, de la Biblia. Debemos, hermanos, ya lo sabe, son cosas que ya saben, pero permítame decirle, hermanos, que cuando venimos a la vida cristiana, se trata de una vida de cambios. El primer cambio Dios lo hizo, nos pasó de muerte a vida, ¿verdad que sí? Y cuando venimos a los pies de Cristo, hay que seguir tomando decisiones. La primera decisión importante una vez que hemos sido salvos es el bautismo. Hay que bautizarnos en obediencia a la palabra de Dios. Nos añadimos a la iglesia, mis hermanos, y la palabra es predicada y el Señor nos enseña que debemos de hacer cambios. Los cambios no lo exige el pastor o el liderazgo en la iglesia. Los cambios Dios los pide y Él los produce en base a la obediencia que usted y yo tenemos a la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos de acá de este lado a otro hermano. ¿Su nombre, hermano? El hermano Benjamín. El hermano Benjamín, pues acaba de ser salvo. Es un ejemplo, hermano. Yo no sé hace cuánto fue salvo. El hermano Benjamín fue salvo, viene a la iglesia, entiende que tomar, que emborracharse es pecado delante de Dios, entiende que fumar también, entiende que gastarse el dinero indebidamente es pecado delante de Dios, que ofende a Dios, que ofende a su familia, y el hermano dice, pues ya entendí, ahora voy a cambiar. Y el hermano empieza a hacer cambios en su vida, porque la Biblia lo enseña. El asunto es, hermanos, que cuando venimos a la vida cristiana, en nuestra vida financiera, y yo considero que las finanzas de una familia es un tema muy íntimo, mis hermanos, que cuando venimos a la vida cristiana no hacemos cambios en nuestra vida económica. Vivimos exactamente igual que el mundo y no debe ser así, hermanos. Como cristianos también debemos hacer cambios y ajustes en nuestra vida financiera. Para eso está la Biblia y nos enseña cómo debemos nosotros hacerlo. Ahora, hay un tema, mis hermanos, que hemos entrado hace varios años, muchos años, hermanos, sobre cómo es o qué es vivir realmente por fe. Hace unas semanas atrás estaba hablando con un misionero, amigo mío conocido, lo aprecio mucho a él, se fue a una parte de aquí de México, estuvo ahí casi un año y se tuvo que regresar con problemas en su familia, todo por cuestiones económicas. Y me dice, es que yo me fui por fe y el Señor no me ayudó, mira, aquí estoy otra vez batallando en estas áreas en mi vida y no me funcionó. ¿Qué es vivir por fe? La fe no es
vivir por fe. Y de una manera, hablando sobre finanzas, mis hermanos, para vivir por fe, primero debemos, mis hermanos, conocer los principios de la Biblia sobre el tema de finanzas. No podemos, hermanos, nosotros vivir de una manera que no conocemos. Queremos mejorar en nuestras finanzas, queremos crecer en nuestras finanzas, que Dios y su obra sean bendecidos, mis hermanos. Hay que leer más la palabra de Dios y conocer los principios de las finanzas. ¿Quieren que les diga a dos hermanos? Créanme. Estos dos principios financieros son columnas, hermanos. ¿Qué es una columna? Aquí tengo varias columnas. Dan seguridad, dan protección y nos dan garantía. Si supieran que aquí no hay columnas, hermanos, no entran. O si entran, se quedan ahí atrás como el hermano. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Hermanos, ¿les digo o no les digo? Más que no quieren. Ok. Dos principios, hermanos, fundamentales y vitales para nuestra vida financiera. Dos principios bíblicos, hermanos. El primero es el diezmo. Hay unos cuantos. ¿Qué dice, hermanos? El diezmo. No, no le den miedo, hermanos. No le den miedo. Diezmar, hermanos, es una bendición bien grande. No le den miedo diezmar. Yo cuando era niño mi mamá me enseñó a diezmar y honestamente, mis hermanos, no me gustaba diezmar. No diezmaba porque no percibía, pero me daban algo de dinero para enseñarme a dar a Dios. Y cuando traía la moneda y la quería, mi mamá no la daba, me la guardaba y ahí me daban el pellizco. Órale, chaparro, éntrale. Suelta la moneda y la soltaba. Hermanos, gracias que me enseñaron a mí del diezmo desde chiquito, porque el diezmo es una bendición bien grande. Queremos que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en nuestra vida financiera y aún en temas más importantes que el tema de las finanzas, hermanos. Den diezmo a Dios sin temor, de lo puntual y de lo íntegro. Esa es la primera columna o fundamento de la vida financiera. Cuando somos salvos, hermanos, hay que empezar a diezmar. Amén. Bueno, el segundo, mis hermanos. La segunda columna para que el Señor nos ayude en nuestras finanzas es dar a la obra misionera. Y de eso vamos a hablar un momento. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Vivir por fe hay que conocer los principios de la palabra de Dios. Una vez que los vamos conociendo, que los hemos conocido, hay que practicarlos, mis hermanos. Ya les recordé dos. ¿Cuál dijimos el primero? El y las misiones. Y una vez que los conocemos, hay que practicarlos. Y cuando se nos viene la dificultad, hermanos, hay que permanecer. ¿Por qué? Porque es difícil, hermanos. Estamos acostumbrados a malvivir financieramente, en una deuda y en otra deuda, y no podemos crecer financieramente, no podemos ahorrar, no podemos cumplir ciertas metas como iglesia, como familias o como personas, hermanos. Y hay que cambiar todo eso. Cuando se viene la dificultad, hermanos, siga permaneciendo en los principios de la palabra de Dios. Este mensaje, mis hermanos, también debe ayudarnos, porque hemos atravesado una pandemia, mis hermanos, que ha menguado las ofrendas a la obra misionera. Y como dije hace un momento, lamentablemente la obra misionera, mis hermanos, en muchos casos, no en todos, a nosotros no nos afectó, gracias a Dios, porque Él es fiel. Pero la obra es detenida por falta del recurso económico y no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Tenemos lo suficiente para seguir enviando a misiones y que el Evangelio pueda seguir creciendo y extendiéndose. Vamos a darle forma a esto, mis hermanos, porque ya veo que están preparando piedras o manzanas, no sé qué sea. Eclesiastés 10, hermanos, vayamos allá. Voy a enseñarle con la Biblia, mis hermanos, permítame por favor, o recordarle cómo su dinero y cómo sus bienes pueden ser de alguna manera, mis hermanos, transferidos a la eternidad. Ya sabemos, ya conocemos que cuando nos morimos, aquí se queda todo. Ese milloncillo de pesos que usted tiene guardado en el banco, bueno, fuera, ¿no, hermanos? Ese dinero que usted tiene guardado, aquí se va a quedar, hermanos, ya lo conocemos. No vamos al cielo ni con el reloj que trae puesto ni los zapatos. Nos vamos sin nada. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que lo que tenemos puede transferirse, hermanos, a la eternidad en algo más grande. Eclesiastés 10:19. Eclesiastés 10:19. Vamos ahí, hermanos, amén. Dice así: por el placer se hace el banquete,
Y el vino alegra a los vivos. Y el dinero, ¿qué, hermanos? Y el dinero sirve para todo. El Espíritu Santo, al darnos esta porción de la palabra de Dios, no está promoviendo una mentalidad de materialismo. Ahí está, el dinero sirve para todo. Pero veamos el contexto inmediato, hermanos. Las dos cosas que se nos mencionan antes de esta frase que dice: el dinero sirve para todo. Sí, el dinero sirve para todo, hermano, lo que respecta a las necesidades materiales y corporales. Dice el verso: por el placer se hace el banquete. Nos está enseñando la Biblia, mis hermanos, que el dinero sirve para todas las necesidades corporales, es decir, para la fiesta, por eso se hace banquete, para la comida que el cuerpo la necesita. Pero también dice, como dice a continuación, y el vino alegra a los vivos. No se refiere al vino que embriaga, hermanos. No se refiere a eso, se refiere al jugo. Usted ya lo sabe esto. ¿Por qué? Porque el vino algunas veces en la Biblia, hermanos, era usado como medicamento. Pablo le dijo a Timoteo: no bebas más agua, sino vivo, por causa de los problemas estomacales que tenía. Entonces la Biblia nos está enseñando, hermanos, que el dinero sirve para todo lo que respecta de la vida material. El dinero, mis hermanos, el dinero que se envía a la obra misionera, ese dinero que usted deposita, su promesa de fe, 20, 30, 50, 100, 200, lo que cada quien deposite en la obra misionera, ese dinero se distribuye a varios misioneros, se envía para que ellos puedan comprar los recursos y hacer la obra de Dios. Ya lo sabemos, ¿no, hermanos? Amén. Qué bueno. Entonces vamos más rápido con ustedes. Ahora, ¿cómo está eso de que lo que tengo ahora, sea poco, sea mucho, se puede transferir a la eternidad? Ok, vamos a ver allá. Levítico 25, vamos a empezar desde el principio casi. Levítico 25. Veinticinco de Levítico. Doy unos segundos más, escucho varias Biblias todavía. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de, ¿qué, hermanos? De su posesión, entonces su pariente más próximo o cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Me quedo con el hermano Francisco. Imaginen que el hermano Francisco y yo somos hermanos de sangre. Eric Herrera y Francisco Herrera. ¿Eres Herrera? Bueno, pero somos Herrera. Sí, es un ejemplo. El hermano Francisco Herrera y el hermano Eric Herrera somos carnales. Y resulta que mi esposa se me enferma de COVID. Voy a una clínica, me dicen: aquí te la podemos atender bien, te la vamos a sanar, tenemos el equipo necesario y todo está bien, solamente que tienes que dar 200,000 pesos ya para poderle ingresar. Ufa, ¿cómo le hago? Bueno, pues vendo mi carro, no tengo carro, el que traemos es prestado. Vendo mi carro y digo: bueno, pues aquí está, voy al hospital, atiendo a mi esposa, aquí está el dinero. Ya pasan los días, me entregan a mi esposa, gracias a Dios está bien. Pero le digo a mi hermano, mi carnal: ¿sabes qué, carnal? Necesito el carro. Ya salió mi esposa, pero necesito el carro. Por ley, hermanos, Levítico se está dictando como la constitución política para la nación de Israel. Imaginen que en este momento vivimos en tiempo de Israel y estaba esa ley. No era si quería o no, era una ley. Hermano, ¿sabes qué, carnal? Necesito el carro, tú eres mi pariente más cercano, necesito que me ayudes, que me eches la mano con ese carro para el trabajo y la familia. Y él me dice: claro que sí, ¿cómo no? ¿Cuánto te pagaron por este carro? Pues 200,000. Viene con el hombre que se lo vendió, dice: quiero ese carro otra vez para devolvérselo a mi hermano según la ley. Y él dice: está bien, ahora te lo vendo en 230,000, ya le ganó 30,000 pesos. Ok, él viene y paga el carro y el carro se me devuelve a mí. ¿Sí, hermanos? De eso se trata Levítico 25. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? A ese acto, hermanos, en la Biblia se le llama... se me fue la palabra. A ese acto, mis hermanos, se le llama redención. ¿Qué es redención? Es volverlo a tener. Entonces, bíblicamente, mis hermanos, redención era una palabra más que nada financiera. No era como el día de hoy, que cuando escuchamos redención tiene que ver o es la salvación nuestra. En aquellos tiempos, redención o rescate
se refería a un término económico. Entonces, hermanos, Levítico 25:25 está diciendo, nos está hablando acerca de redención. ¿Sí, hermanos? Gracias, hermanos. Ahí a la vuelta, en Levítico 27, vamos a seguir adelante. Levítico 27, 3 en adelante. Levítico 27, 3 en adelante dice: en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás. Estimar nos habla de ponerle precio a las personas. Lo estimarás en 5 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuera de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Y continúa diciendo. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis hermanos? Que antiguamente en las leyes de Israel, en la constitución política de Israel, a las personas se le ponía un precio. Por ejemplo, mis hermanos, Ana con Samuelito. Ana rogó a Dios, derramó su corazón delante de Dios por un hijo, porque ella era estéril. Si recordamos la historia, ¿no, hermanos? Supongamos que Ana, ya después de algún tiempo que trajo al pequeño Samuelito al tabernáculo con Elí, y dice: pues quiero a mi Samuelito, lo quiero volver a tener conmigo, y está bien bonito y lo extraño mucho, y está llorando y dice: lo quiero volver a tener conmigo. ¿Podía Ana volverlo a tener con él a pesar de que ya se lo había prometido a Dios? Según la ley, sí lo podía volver a tener, pero ella debía, hermanos, según lo que acabamos de leer, ella debía pagar lo correspondiente por la vida de Samuel y regresárselo a sí misma. Redención, ¿sí, hermanos? Ahora, Manoah, ¿quién fue Manoah? ¿El papá de quién? De Sansón. Que Manoah dijera: pues acá tengo a mi muchachote bien grande, bien fuerte, este me trabaja 24/7 con pura coca y pan. No, pues lo quiero otra vez de regreso. Tenía que ir con el sacerdote y pagar por el precio de Sansón de acuerdo a su edad. Hermanos, lo que quiero decir, mis hermanos, es que antiguamente a las personas se les ponía un precio. Ahora pregunto, hermanos, le compro a su hijo por $1,000. Ah, mi hijo, por 1,000, hermano. Dice la hermana: no, le pegué, no, pídele más. Ok, se lo compramos por 10,000 euros, 800,000 euros. La hermana está pensando: mi hijo, ten cuidado. ¿Cuánto? Le ofrece más. ¿Cuánto está dispuesto a sacar por la vida de su hijo? ¿Por qué, hermanos? Porque una vida no tiene qué, no tiene precio, es invaluable. Esto, hermanos, que vemos en la Biblia, Dios dictó esas leyes, hermanos, para ayudarnos a entender verdades espirituales. Ahora, acompáñenme, mis hermanos, a Proverbios 13. Proverbios 13. ¿Vamos bien, mis hermanos? Gracias. Ustedes me ponen más nerviosos. Proverbios 13, versículo 8. ¿Vamos bien, hermanos, ahí? Amén. Dice Proverbios 13, 8. Lo espero para que lo encuentre tranquilamente. Proverbios 13, 8 dice, escúchelo, dice: el rescate de la vida del hombre está ¿en qué, hermanos? En sus riquezas, pero el pobre no oye censuras, consejos, amonestación. Ese es otro tema que después hablamos. Dice: el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. ¿A qué se refiere ese versículo? Que para poder rescatar o redimir, hermanos, era necesario pagar. ¿Ya vamos entendiendo, mis hermanos? Todavía no. Ok, acompáñeme a Éxodo 30. Ahí vamos a atar cabos, como decimos. Ahí vamos a entender, ahí nos va a hacer sentido. Proverbios 30, 11, perdón, Éxodo, gracias, hermano. Éxodo 30, 11 al 16. Éxodo 30, 11 al 16 dice así: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, escuche, cada uno dará a Jehová el rescate
de su persona, cuando los cuentes o los censes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo lo que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Dice, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová, dice, ¿para qué, hermanos? Hacer expiación por vuestras personas. Tomarás de los hijos de Israel el qué, hermanos, el dinero, está hablando de dinero, de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová. Y dice una vez más, para hacer expiación por vuestras personas. ¿Qué se nos dice ahí, hermanos? Estaba una ley que las personas de 20 años para arriba, hombre y mujer, la salvación tenía un solo precio. ¿Sí, hermanos? La salvación tenía un solo precio. ¿Por qué se enseña eso, hermanos? Para que nosotros podamos entender que la salvación tiene un precio. Tiene un precio, mis hermanos, que no consiste en oro y en plata, como 1 de Pedro 1:18 nos lo dice y nos lo enseña. El precio, hermanos, de la salvación ya fue pagado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él resucitó, mis hermanos. Él resucitó, fue al cielo, se presentó delante de Dios como el Cordero de Dios, sin mancha, para ser aceptado, y vino, y en ese momento Él pagó la salvación completa y vigente, de tal manera que el Evangelio, hermanos, se predica gratis. El Evangelio es gratuito, amén, hermanos. Y Dios, Jesucristo, perdón, que es Dios, está bien, que Él compró la salvación, Él la adquirió. Él dijo, necesito un móvil para depositar mi evangelio y que ellos vayan y lo extiendan. Ese móvil, mis hermanos, somos la iglesia. Él nos dio el evangelio, ese tesoro en vasos de barro, y lo puso: iglesia, te empoderé, te capacité para que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio. Y la iglesia dice: gracias por ese privilegio, es un honor predicar el evangelio, amén, hermanos. Pero ahora hay que pagar, hermanos. Uno es el que tiene que pagar los servicios de esta tierra. Ahora vamos a unir la información. El evangelio, hermanos, la ofrenda misionera que usted da cada semana o cada quincena o cada mes, en ese sobrecito, ese dinero, mis hermanos, se va a los misioneros para que ellos vivan, pero también para que hagamos la obra de Dios. Esa es la manera, mis hermanos, en que su dinero se lleva hacia la eternidad. Estamos pagando en cierta manera, mis hermanos, por la salvación de aquellos. Ya está pagada la salvación, es gratuita, pero ese hay que llevarlo. Y llevarlo, hermanos, es donde cuesta. Cuando nosotros damos la ofrenda misionera, promesa de fe, mis hermanos, estamos comprando salvación para otras personas. Entonces, hermanos, lo que usted da para misiones, ese dinero está creciendo de una manera increíble en salvación de personas. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Dijimos, no tiene precio. Es invaluable, mis hermanos. El dinero que usted da a la obra misionera se transforma en algo más valioso, en vidas salvadas. Amén. Vamos a un proverbio, hermanos. Vamos a un proverbio. Proverbios 18. Perdón, Proverbios 8, perdón. Proverbios 8, versículo 19. Cuando damos la ofrenda misionera, promesa de fe, mis hermanos, nuestro dinero crece, nuestra riqueza crece. Voy a leer desde el verso 18, Proverbios 8, 18. Dice así: las riquezas y la honra están conmigo. ¿Quién dijo esas palabras, hermanos? Jehová Dios, sí, Dios. Dice Dios: las riquezas y la honra están conmigo. Y describe las riquezas y la honra. Dice: riquezas duraderas y de justicia. La riqueza, hermanos, que Dios da, dice que son duraderas. Y sus riquezas son de justicia, las que Él nos da. Si son duraderas, no tienen que ser terrenales. Porque toda la riqueza en este mundo, toda la riqueza material, se va a quedar o se va a perder de alguna manera o en algún
transfiriendo a la cuenta celestial, allá en el cielo. Lo que usted da se transforma en almas salvas. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale una vida, hermanos? No tiene precio. Por lo tanto, su riqueza, hermanos, no se puede medir en millones o en billones, mis hermanos, porque es muy grande la riqueza que Dios da. Dice, versículo 19, continuamos leyendo, dice: mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Dice, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Qué es rédito? Ingreso abundante, entrada abundante. Hermanos, queremos que nuestro dinero crezca, que crezca en algo más que casas, que carros, que en bienes materiales. Sigamos invirtiendo, mis hermanos, en la obra misionera, porque el Señor promete que Él nos va a ayudar para que ese dinero crezca cuando invertimos en la obra misionera. Hay una película antigua que está basada en hechos reales, no sé quiénes de ustedes la habrán visto, se llama La lista de Schindler. ¿Alguien la ha visto, mis hermanos? Se trata de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban asesinando a judíos. Schindler, aunque pertenecía al partido político de los nazis, no estaba actuando como el resto de sus compatriotas, asesinando judíos, sino por todo lo contrario. Schindler, un hombre millonario, empezó a montar fábricas que no necesitaba, pero era un hombre millonario que usó su dinero para comprar judíos, manos de obra barata, los metía en sus empresas y trabajaban para ellos. No seleccionaba, él simplemente compraba, fueran sanos, fueran enfermos, hombres o mujeres. Él compraba con la finalidad de solamente salvarles de que fueran asesinados. Al final de la película, mis hermanos, si la han visto, se ve como este hombre Schindler, él empieza a huir también como los demás nazis, aunque no hizo el mal, tenía que huir. Alemania había perdido la guerra y tenía que huir, y cuando trata de subir a su auto, a su carro, se acercan muchas personas y empiezan a darle gracias, todas personas judías. Llama la atención, mis hermanos, y aquí quería llegar, que Schindler dice: todas estas personas compré. ¿Cuántas personas pude salvar con mi dinero? Pero él empieza a llorar amargamente, mis hermanos, y empieza a decir: pude haber salvado a más personas. Sacó su anillo, sacó su reloj, sacó otras posesiones que pudo haber cambiado por más personas. Esto, hermanos, describe lo que va a suceder un día allá en el cielo. Gracias a Dios van a llegar hombres, mujeres que le van a decir: gracias por enviarme el evangelio, por orar por nosotros acá en África, en Argentina o allá en Líbano. Gracias por enviar una ofrenda. Pero usted va a recordar: pude haber hecho más, pude haber invertido mejor y no lo hice. Hermanos, cuando damos la ofrenda misionera promesa de fe, nuestro dinero está creciendo en vidas, en personas. Ahora, financiar la obra misionera hace crecer su dinero. Mateo 25 nos habla acerca de ello. Mateo 25. ¿Me van siguiendo, hermanos? Amén. Ya vamos a terminar. Mateo 25, 14 al 30, es una parábola que ya conocemos. La leo un poco rápido, mis hermanos, pero preste atención a algunos detalles que voy a resaltar en esta lectura de Mateo 25, 14 en adelante. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero
Llegando también, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, escuche cómo dice: siervo que, hermanos, malo y negligente, sabías, entendías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo que, hermanos, inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, mis hermanos, nos está hablando, primero, esta parábola, mis hermanos, este siervo, perdón, este señor, este amo, este hombre rico, el Señor Jesucristo se está identificando y se está representando en esta persona. El siervo que se fue lejos, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. El siervo, ¿quién es, hermanos? ¿Quiénes son? Somos nosotros, ¿sí? Y dice que les entregó bienes, que les entregó talentos. Por lo tanto, mis hermanos, talentos en esta parábola, hermanos, no nos habla de cualidades, de tocar la guitarra, el piano, la flauta, el tololoche o cualquier otra habilidad. Nos está hablando acerca de dinero, y se menciona ahí la palabra dinero, hermanos, en la parábola. ¿Por qué? Porque nos está hablando acerca de dinero. Ahora, en esta parábola, hermanos, el Señor Jesucristo nos quiere enseñar las dos funciones que nosotros, sus siervos, tenemos financieramente delante de Él. La primera es que somos mayordomos. ¿Qué somos, hermanos? Mayordomos, no somos dueños. La ropa que usted trae ahorita no es suya, le pertenece a Dios. El auto que tiene afuera no es suyo, le pertenece a Dios. O la bici, o la moto, o lo que sea. La casa que tiene, hermanos, que ha logrado construir con esfuerzo, sacrificio, con mucho trabajo, no es suya, le pertenece a Dios. Hermano, yo me lo gané. Yo he trabajado de gallo a grillo y yo me lo gané. Hermanos, Dios le ha dado la fuerza y la inteligencia para adquirirlo. Por lo tanto, todo lo que tenemos, mis hermanos, es del Señor, y nosotros somos, ¿qué? Mayordomos. Esa es la primera función. La segunda función que el Señor nos identifica y nos dice que seamos, ya somos mayordomos, y la segunda función, somos inversionistas, mis hermanos. El Señor quiere que en los bienes, que el dinero, sea poco, sea mucho, sea de acuerdo, Él nos ha dado de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros para manejar. Quizás algunos de ustedes están trabajando tanto por $1,000,000 anuales o cada 18 meses, pero el Señor no se lo va a dar, porque si no está capacitado espiritualmente, le va a hacer un mal. Dios nos ha entregado bienes, dinero, a unos más, a otros menos, hermanos, pero ese dinero hay que invertirlo. El Señor quiere que hagamos crecer nuestro dinero, pero no en las inversiones de este mundo. Bueno, sí, pero Él no está hablando de esto. Él está hablando de una riqueza duradera. ¿Cómo podemos invertir nuestro dinero, mis hermanos, en una riqueza duradera? En la obra misionera. Dice el versículo 27: por tanto debías, una vez más el deber, debías haber dado mi dinero, ¿a quién? A los banqueros. Los banqueros, mis hermanos, son los que hacían producir el dinero antiguamente. Y hablando espiritualmente, ¿quiénes son los banqueros? Es la obra misionera, no el misionero, es la obra misionera. Cuando invertimos, hermanos, en la obra misionera, estamos haciendo crecer el dinero, que no es de nosotros, que es del Señor. Dice Él: debiste de haber invertido, debiste haber dado mi dinero, dice mi dinero, a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Cuáles son los intereses que Él va a recibir de los bienes que nos ha dado? Las almas salvas. Hermanos, ¿cómo anda en su inversión en cuanto a la obra misionera? Por último, el Señor ve mal a quien no invierte en las vidas. El Señor califica, hermanos, y vemos aquí 3 calificativos que da a los siervos que resisten dar para la obra misionera. En el versículo 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo que, hermanos, malo
y negligente. Malo nos habla del carácter. Este siervo era malo, pero de carácter, pero afectaba a otras personas. Eso es lo que pasa en nosotros, hermanos. Cuando resistimos, hermanos, a dar a la obra misionera, estamos afectando a otras personas. ¿A quién? Al mundo perdido que no ha escuchado el evangelio. Al misionero no meramente, mis hermanos, porque el Señor provee. El Señor envía y muchas veces cuervos para proveer y para sustentar de maneras maravillosas. Pero los que están siendo afectados son las almas a quienes por falta de dinero no ha llegado. Y la falta de dinero ha sido por cristianos, por siervos malos en su carácter, que no quieren ser dóciles y obedientes a la palabra de Dios. Pero también dice siervo malo y siervo negligente, es decir, que es tardo, que es pesado, que es perezoso, y el Señor se molesta. ¿Alguien aquí ha trabajado con alguien perezoso o perezosa? ¿Cómo se sienten, hermanos, trabajar con ellos? No, pues ni trabaja, ¿verdad? Trabaja usted solo. No queremos estar con ellos. Así se siente el Señor con aquellos siervos que no quieren formar parte de la evangelización de este mundo. Y el versículo último, el 30, dice: y el siervo inútil. El siervo inútil nos habla de el que no merece, el que está reprobado. Hermanos, ¿cómo andamos en nuestra promesa de fe? ¿Cómo estamos? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos invirtiendo? ¿Estamos siendo obedientes, hermanos, a la palabra de Dios? Porque todas estas cosas no son nuevas, hermanos, ¿verdad que no? Ya lo conocíamos. Hermanos, ¿estamos invirtiendo o estamos siendo malos, negligentes? ¿Estamos siendo perezosos? Hermanos, ojalá que usted pueda decidir, después de aprender esto de la palabra de Dios, seguir invirtiendo en la obra misionera, y que a través, hermanos, de su inversión, el evangelio pueda seguir corriendo a muchas regiones donde no ha llegado. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. Yo he escuchado en México y en Argentina y por otros compañeros misioneros que a causa de la pandemia, económicamente la obra misionera se ha afectado. Hermanos, en tiempo de crisis, seguir manteniendo no el gasto, sino la inversión en la obra misionera es clave. Es clave, mis hermanos. Si le está yendo mal financieramente por X o Y razones, siga diezmando, siga dando su promesa de fe y deje que el Señor sea Dios y que obre en su vida. Pruébelo, hermanos, y verá que el Señor honra su palabra y su obediencia también. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar. Señor, que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias, Dios, por el privilegio de formar parte de tu obra. Quizás los ángeles, mi Señor, quisieran hacerlos, pero no fue a ellos, sino fue a nosotros el privilegio de predicar y extender el evangelio. Gracias, Señor, por esta iglesia y el ángel que has puesto sobre ella, al pastor Joel García, por el amor y el empeño y los esfuerzos que hacen, quizás en algunos hogares hasta sacrificios, para mantener los esfuerzos por la obra misionera. Por eso, mi Dios, yo te ruego que tú les bendigas a esta iglesia, a cada familia, mi Señor, y que el evangelio a través de esta iglesia pueda seguir siendo predicado y extendido. Así, con sus ojos cerrados, mis hermanos, por favor, nadie esté viendo. ¿Cuántos de ustedes, con su mano alzada,